Estas son las últimas noticias de Honduras. Xiomara Castro ya es oficialmente la presidenta electa de Honduras. En cadena nacional de radio y televisión, las autoridades del Consejo Nacional Electoral oficializaron a Xiomara Castro como la presidenta electa del país para los próximos 4 años. Por voluntad mayoritaria del pueblo hondureño, expresada de forma soberana en las urnas, el Pleno de Consejeros del Consejo Nacional Electoral declara electa como presidenta constitucional de la República de Honduras por el periodo de 4 años que se inicia el 27 de enero del año 2022 y finaliza el 27 de enero del año 2026 a la ciudadana Iris Xiomara Castro Sarmiento, quien en representación del Partido Libertad y Refundación Libre obtuvo 1.716.793 votos válidos. Así se cumple un requisito legal más para Xiomara Castro, que asume el poder en el país el próximo enero del año 2022. Es una declaratoria que con mucha satisfacción recibimos porque en primer lugar representa un hecho histórico para Honduras, que es la primera mujer presidenta en 200 años de vida republicana. En segundo lugar, es la presidenta más votada. Y que afortunadamente estos resultados nos han dado paso a un gobierno con la suficiente legitimidad para iniciar una nueva fase en la historia del país, en la historia democrática del país. Primera mujer en toda la historia de Honduras y la más votada. Aparte de eso, las elecciones con mayor participación, casi de un 70%. El abstencionismo, nunca se había dado una votación tan concurrida, un abstencionismo bajo realmente. La presidenta electa no se ha pronunciado de manera pública desde el pasado 28 de noviembre y han sido sus equipos de trabajo los que avanzan en el proceso de la transición. Más de 3.500.000 hondureños llegaron a ejercer el sufragio para otorgar la confianza en Xiomara Castro como su primera presidente en la historia hondureña. Esa declaratoria debe ser publicada en el diario oficial La Gaceta y los funcionarios del actual gobierno deben prepararse para abandonar sus oficinas en los primeros días del mes de enero del año 2022. La mandataria electa agradeció a los que votaron por ella para cambiar la dictadura por la democracia, según resaltó. Tras obtener el 51% de los votos, la representante del Partido Libertad y Refundación se convierte en la primera mujer en presidir el país. Además, lo hace como la candidata más votada para este cargo en la historia de Honduras. El postulante oficialista del Partido Nacional, Nasri Asfura, quien fue el principal rival de Castro en las presidenciales, perdió al obtener poco menos del 37% de los votos. Xiomara Castro, de 62 años, es la esposa del exmandatario hondureño Manuel Zelaya, quien fue derrocado en el año 2009. Asumirá sus funciones a partir del 27 de enero del 2022. Mira, desde el 1982, desde el retorno de la supuesta democracia a Honduras, pero también desde mucho antes, mucho más atrás, antes de las dictaduras, se han turnado el poder dos partidos, el liberal y el nacional. Y dije supuesta democracia muy consciente porque de real pues ha tenido bien poco, a tal punto que cuando un presidente quiso implementar otro tipo de medidas en contra de las neoliberales del establecimiento, pues las oligarquías se confabularon con los demás poderes del Estado, con los militares, con el gobierno estadounidense para dar un golpe de Estado. Y me refiero, por supuesto, pues al golpe dado contra Manuel Zelaya, precisamente el esposo de la nueva presidenta. Así que esa, a mi parecer, es la primera tarea que la nueva presidenta debe asumir, y es empezar a reconstruir, o más bien a construir prácticamente de la nada la democracia. Y entonces la pregunta obligada seguramente es ¿cómo lo hará? Honduras tiene muchas y serias dificultades que no son diferentes de las del resto de los países de la región. Una pobreza por encima del 70%, Juan, de los habitantes, desempleo, de ahí que haya una elevada migración, porque no hay oportunidades ni para jóvenes ni para nadie. Inseguridad, corrupción, alto costo de vida, la lista es muy larga.
pero Honduras también presenta otros problemas de fondo muy graves, al igual que padecen países como Colombia o como Ecuador, y es que no se trata solo de la penetración, sino de la apropiación de la institucionalidad estatal por parte del crimen organizado, de las mafias, del narcotráfico, y ese es el gran reto, Juan, a mi parecer, al que tendrá que hacerle frente la presidenta. El narcotráfico se ha tomado el Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, los jueces, los congresistas, los alcaldes, el ministro, la fiscalía, la policía, los militares, es que la lista no termina, pero no son además solo la institucionalidad estatal, hablamos de políticos, comerciantes, agroindustriales, los banqueros, grandes empresarios, es decir, los dos presidentes anteriores, por ejemplo, han sido próximos al narcotráfico a través de familiares cercanos, Porfirio Lobo a través del hijo, Juan Orlando Hernández a través del hermano, narcotraficantes además confesos, pero más allá de eso, el mismo presidente que actualmente ejerce funciones fue acusado por fiscales de Estados Unidos de proteger a narcos, a Giovanni Fuentes Ramírez, que contó con la protección del propio ejército y de tener vínculos y de recibir sobornos, el presidente, del mismo Chapo Guzmán, el narco mexicano. Es decir, en ese panorama difícil que se pinta oscuro, porque lo pinto porque lo es, que es oscuro, hay también mucha confianza en lo que el nuevo gobierno puede hacer. De hecho, el pueblo pues lo expresó de manera apabullante, y creo que en estos días el presidente venezolano Nicolás Maduro expresó algo muy importante y con claridad, y es que si el pueblo hondureño, si estos líderes como Xiomara Castro y como Manuel Zelaya pudieron resistir durante 12 años con tanta entereza y fuerza, ¿qué no serán capaces de hacer a partir de ahora en esta nueva fase que es la de construir? Y un primer paso en esa fase seguramente será darle cuerpo a eso que cuando en los tiempos de candidatura la nueva presidenta promovió, y es convocar a una nueva asamblea constituyente. Este mapa de la agencia de noticias AFP muestra cómo las elecciones en los países de la región de este 2021 han cambiado hasta las ideologías. Honduras cambió su postura ideológica de derecha a izquierda con el triunfo de Xiomara Castro Sarmiento. Así que, como lo que usted ve en pantalla, amigos televidentes, es el mapa de Latinoamérica completa. El color azul, por supuesto, representa a los gobiernos de derecha, como es el caso de Brasil y Paraguay, mientras que el color rosado representa a los gobiernos de izquierda, como es el caso de Perú y Bolivia y Chile, con la reciente victoria del presidente electo justamente ayer. Así que así están las cosas en Latinoamérica. Parece que la izquierda comienza a ganar terreno y no solamente es un tema de Venezuela y Cuba como se creía tradicionalmente o hace unos cuantos años. Estas fueron las noticias en Noticias Honduras TV. Suscríbete a Noticias Honduras TV y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los últimos reportes.